Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bienvenido una vez más a este su canal Jesús en mi hogar. Desde hace un tiempo venimos hablando de la unidad, del amor fraternal. Fue el primer tema que su servidor tuvo aquí en este canal. Cuando hablamos de reavivamiento y de reforma, hay una cita que utilizamos mucho y la voy a parafrasear así. La mundanalidad, la falta de consagración y la contienda entre el pueblo de Dios nos ha mantenido aquí por tantos años. Por un lado vemos una iglesia mundanal, una iglesia que no le importa cómo viste, no le importa cómo come o no le importa cómo adora a Dios en su día. Lo importante es estar unido. Pero por otro lado vemos a una iglesia conservadora, una iglesia que sí le importa cómo come, cómo viste, cómo adora a Dios en su día. Pero frecuentan darse lo que son las contiendas. Eso es algo que alarmante. Pudiéramos decir que son de las condiciones por las cuales nos ha mantenido aquí por tantos años. Pero Dios ha querido un cambio en su pueblo. Eso quiere Dios. Acompáñame a leer en Juan 17, 21, 23. Para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Jesús ruega al Padre que los discípulos fueran una cosa, así como Él y el Padre eran una cosa. Pero también Jesús le dice al Padre: yo le he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa. Pero algo interesante que Jesús dice aquí, y es para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una cita que llega a mi memoria y es en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es necesario que el mundo crea que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Tenemos otra cita aquí en Juan 13:35 y nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Dice aquí que podemos conocer que somos discípulos de Dios. No solo que Jesús conoce que somos sus discípulos, sino que nosotros mismos podemos conocer que somos discípulos de Dios si nos amamos los unos a los otros. Tenemos aquí también otra cita muy interesante que se encuentra en 1 Corintios 13, del 1 al 6. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, si tengo toda la fe de tal manera que trasladas los montes, pero no tengo amor, de nada soy. Si reparto todos mis bienes y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. El amor tiene paciencia, es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso,
ni busca lo suyo propio. No se irrita ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Qué interesante esta cita, ¿verdad que sí? Si nosotros viviésemos la mitad de lo que dice esa cita, la historia o la experiencia vivida en estos tiempos fuera diferente. ¿Qué reto tenemos con leer esta cita? Dice aquí que si entendiésemos los misterios, entendiésemos la profecía y no tiene amor, de nada sirve. Dice aquí, si entregamos nuestro cuerpo para ser quemado en sacrificio vivo, pero no tenemos amor, de nada sirve. Dice que el amor es sufrido, es benigno. Dice que el amor tiene paciencia, es bondadoso, es cortés, no es arrogante, no busca lo suyo propio. El amor no se irrita, no guarda rencor. Todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amor. Y algo muy interesante que dice esta cita aquí. Dice que no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Eso quiere el Señor, que nosotros practiquemos esto. Es necesario, pero debe existir entre nosotros amor mutuo. Y Dios ha querido que su pueblo haga un cambio en relación a esto. Hay otra cita que tenemos aquí, en 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Dios ha dejado evidencia clara de cómo nosotros debemos amarnos. Y si Él nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos los unos a los otros. Hay una matutina muy interesante que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Alza tus ojos en diciembre, 10 de diciembre. La voy a leer completa y luego la vamos a analizar punto por punto, porque me parece que es interesante que vayamos analizándola. El mundo contempla con alegría la desunión que se ve entre los cristianos. Los infieles se complacen. Dios pide un cambio en su pueblo. La unión con Cristo y la mutua es nuestra única seguridad en estos últimos días. No demos a Satanás la ocasión de señalar a nuestros miembros de iglesia y decir: miren cómo se odian la gente que están bajo la bandera de Cristo. No tenemos nada que temer de ellos mientras empleen sus fuerzas en luchar entre sí. Después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos salieron a proclamar a un Salvador resucitado, con un deseo único: salvar almas. Se regocijaban en la comunión con los santos. Eran tiernos, considerados, abnegados, dispuestos a realizar cualquier sacrificio en favor de la verdad. En su asociación diaria mostraban el amor que Cristo les había mandado revelar. Mediante palabras, hechos desinteresados, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Pero los cristianos primitivos comenzaron a buscar defectos, ocupándose de los errores, estimulando la sospecha y la duda, y dando lugar a una crítica despiadada. Perdieron de vista al Salvador y su gran amor por los pecadores. Se volvieron más estrictos en relación a las ceremonias exteriores, más exigentes con la teoría de la fe, más severos en sus críticas. En su celo por condenar a otros, ellos mismos erraron. Olvidaron la lección del amor fraternal que Cristo había enseñado. Y lo que es aún más triste, no fueron conscientes de su pérdida. No se dieron cuenta de que la felicidad y el gozo estaban desapareciendo de sus vidas y de que pronto caminarían en las tinieblas por haber excluido el amor de Dios de sus corazones.
El apóstol Juan percibió que el amor fraternal se estaba desvaneciendo de la iglesia y se ocupó particularmente de este asunto. Hasta el día de su muerte, instó a los creyentes al ejercicio constante del amor mutuo. En la iglesia actual de Dios, el amor fraternal está faltando en gran medida. Muchos de los que profesan amar al Salvador descuidan amar a los que están unidos con ellos en el compañerismo cristiano. La armonía y la unidad que existe entre los hombres de temperamentos diferentes es el testimonio más poderoso que puede darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Es nuestro privilegio dar este testimonio, pero para hacerlo debemos colocarnos a las órdenes de Cristo. Nuestros caracteres deben ser moldeados en armonía con el carácter de Cristo. Nuestra voluntad debe someterse a la de Él. Bastante interesante esta matutina, ¿verdad que sí? Por eso quise leerla completa y ahora vamos a analizarla. El mundo contempla con alegría la desunión que se ve entre los cristianos. El mundo está contemplando cómo los cristianos que aún están unidos, que son seguidores de Jesús, están separados. Dice, los infieles se complacen. Pero algo interesante que dice en este primer punto, Dios pide un cambio en su pueblo. Es necesario un cambio. Debemos nosotros estimular esa unidad. Jesús pidió algo a Dios y Él dijo, yo le he dado la gloria que tú me has dado para que ellos sean una cosa. Y algo interesante que dijo Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hemos de predicar este mensaje por testimonio a las naciones, debemos entender que el mundo nos observa y debemos dar un testimonio para que ellos puedan entender que Dios había enviado a su Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros. Algo más que nos sigue diciendo en esta matutina. La unión con Cristo y la mutua es nuestra única seguridad en estos últimos días. Hemos de entender que la unidad con Cristo y la mutua es nuestra única seguridad en estos últimos días. Debemos estar unidos para que en estos días difíciles que estamos viviendo, nosotros podamos estar estrechándonos unos a los otros, soportando y llevando nuestras cargas los unos a los otros. Es muy importante la unidad en este tiempo. Hace un momento estuvimos hablando de una cita que parafraseamos. La mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el pueblo de Dios nos ha mantenido aquí por tantos años. Estos males son las que nos han mantenido aquí por tantos años. Pero Dios ha querido un cambio en su pueblo. Seguimos leyendo. Después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos salieron a proclamar al Salvador resucitado, con un deseo único, salvar almas. Se regocijaban en la comunión con los santos. Eran tiernos, considerados, abnegados, dispuestos a realizar cualquier sacrificio en favor de la verdad. Qué interesante es leer esta parte. Nuestros primeros discípulos en el Pentecostés, dice que ellos pusieron todo a un lado. Salieron con un solo objetivo, salvar almas. Eran tiernos, considerados, abnegados, dispuestos a realizar cualquier cosa en favor de la verdad. Dice, en su asociación diaria mostraban el amor que Cristo les había mandado a revelar. Mediante palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Una de las cosas que Jesús le pidió al Padre y que Jesús le enseñó a los discípulos, y Él dijo,
yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que ellos sean una cosa, así como tú y yo somos una cosa. Pero los cristianos primitivos comenzaron a buscar defectos, ocupándose de los errores, estimulando la sospecha y la duda, dando lugar a una crítica despiadada. Perdieron de vista al Salvador y su gran amor por los pecadores. Nuestros primeros discípulos, los apóstoles, ellos en la experiencia del Pentecostés salieron a proclamar a un Salvador resucitado. Ellos eran tiernos, considerados, abnegados. Dice que ellos estaban en unidad. Dice que pusieron todas las diferencias a un lado. Pero esta iglesia creció. Dice que los primeros seguidores de los discípulos comenzaron, dice aquí, a buscar defectos, ocupándose de los errores, estimulando la sospecha y la duda. Qué grave es esto, ¿verdad? La sospecha y la duda. A veces nosotros le damos lugar a esto, estimulando la sospecha y la duda. Dios quiere librarnos de esta condición. Sigamos leyendo. Se volvieron más estrictos en relación a las ceremonias exteriores, más exigentes con la teoría de la fe, más severos en sus críticas. Algo más que dice aquí. En su celo por condenar a otros, ellos mismos erraron. Olvidaron la lección del amor fraternal que Cristo le había enseñado. Otra parte interesante. Y lo que es aún más triste, no fueron conscientes de su pérdida. No se dieron cuenta de que la felicidad y el gozo estaban desapareciendo de sus vidas y de que pronto caminarían en las tinieblas por haber excluido el amor de Dios de sus corazones. Ellos no se dieron cuenta que habían perdido de vista al Salvador, principalmente por dar lugar a estas cosas, a la sospecha y a la duda. Fueron más severos en su crítica. Y ese celo por las teorías de la fe, perdieron de vista al Salvador. El amor, entre supesando el valor del amor y las teorías de la fe, el amor lleva un valor principal. Es primordial. Por eso leímos una cita en 1 Corintios donde nos decía, si tuvieras lenguas humanas o lenguas angelical y no tuviera amor, de nada sirve. Si entendiese los misterios, las profecías y no tiene amor, eso no sirve. Tú puedes entregar tu cuerpo en sacrificio vivo por la causa, pero si no tiene amor, de nada valió. El amor es abnegado, se da por los demás. El apóstol Juan percibió que el amor fraternal se estaba desvaneciendo de la iglesia y se ocupó particularmente de este asunto hasta el día de su muerte. Instó a los creyentes al ejercicio constante del amor mutuo. Qué interesante. El apóstol Juan, por eso leímos muchísimas citas de Juan. Por eso cuando vamos a hablar del amor, nos vamos de una vez a Juan 17, 21, 23, porque él habla mucho acerca del amor. Y algo que dice aquí, cuando él vio que la iglesia estaba perdiendo de vista al Salvador y que el amor mutuo se estaba desvaneciendo en su medio, ¿qué hizo? Dice que se ocupó él de manera particular de ese asunto hasta el día de su muerte. Esto es importante, que los que ocupan puestos de responsabilidad, como lo tuvo Juan en su tiempo, dice que él se ocupó particularmente de este asunto. Nosotros debemos preocuparnos porque esta iglesia lleve esta armonía, esta unidad que Cristo ha pedido y que Juan también percibió que esto era un mal creciente y que había que pararlo. Él se ocupó hasta el día de su muerte. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de ocuparnos en que el pueblo de Dios pues pueda tener esta armonía que Dios ha pedido.
¿Sabe por qué? Para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el mundo necesita creer en que Dios envió a su Hijo. Y que hoy en día hemos de predicar un evangelio por testimonio. Y tenemos esa responsabilidad. Y lo más alarmante aún, seguimos leyendo. En la iglesia actual de Dios, el amor fraternal está faltando en gran medida. Muchos de los que profesan amar al Salvador descuidan amar a los que están unidos con ellos en compañerismo cristiano. Terrible. En la actualidad todavía eso sigue dándose, no solo en los tiempos de los apóstoles y después de la iglesia creciente en los tiempos de los apóstoles. No solo en los tiempos de Juan, en nuestros días esto está pasando. Dice que está creciendo en gran medida. Dios quiere un cambio en su pueblo. Dios quiere que el mundo crea por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Nos sigue diciendo: la armonía y la unidad que existe entre los hombres de temperamentos diferentes es el testimonio más poderoso que puede darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. ¡Wow! Me gusta esa parte. Dice que la armonía y la unidad que existe entre los hombres de temperamentos diferentes. ¿Podemos tener temperamentos diferentes y estar unidos? Bueno, aquí vemos que sí. Podemos estar unidos. Los discípulos en el Pentecostés, cuando duraron 10 días allí, lo primero que ellos pusieron a un lado fueron las diferencias. Pusieron a un lado las diferencias. Tenían temperamentos diferentes. Y cuando todas esas cosas se arreglaron, vino el descenso del Espíritu Santo. Hoy en día, Dios pide la unidad de su pueblo a pesar de haber temperamentos diferentes. Ahora, tengo que señalar algo muy importante. Cuando Jesús rogó al Padre que sus discípulos estén unidos, Él no le pidió a los discípulos que se mantuvieran unidos a los sacerdotes, a los fariseos o a los rabinos, aquellos que no creían que Jesús había sido enviado, el Hijo de Dios. Él estimuló la unidad en ellos que creían que Jesús había sido el Hijo de Dios y que había sido enviado, y a ellos que creían que Jesús había resucitado. Entre ellos fue que Jesús le estimuló o le dijo que se mantuvieran unidos. A la unidad que se nos llama aquí es a la unidad en la verdad. Podemos tener temperamentos diferentes, sí, pero en la verdad. Y estos males Dios lo va a corregir. Pero no es a la unidad entre aquellos que no creen en la verdad. Eso es ecumenismo. Eso es un error. Esa no es a la unidad que Cristo le instó a los discípulos y que nos insta hoy a nosotros. No es esa la unidad. Eso es ecumenismo. Pero Dios ha pedido que su pueblo, a pesar de tener temperamentos diferentes, estemos unidos. No contradecirnos los unos a los otros. Dios pide un cambio en su pueblo. Es nuestro privilegio dar este testimonio, pero para hacerlo debemos colocarnos a las órdenes de Cristo. Nuestros caracteres deben ser moldeados en armonía con el carácter de Cristo. Nuestra voluntad debe someterse a la de Él. Por eso Cristo pidió que nos mantuviéramos unidos. Yo le he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa. Y algo que Jesús dijo: para que el mundo crea que tú me enviaste. El apóstol Juan percibió lo mismo en su tiempo.
Y yo me imagino que hoy, en este tiempo, tú también has percibido lo mismo. Yo también he percibido lo mismo. Debemos estimular entre nosotros el amor mutuo, la unidad. Dice que es nuestra única seguridad para en estos últimos días. Y muchos que vemos que estamos en tiempo del fin, estamos más enfocados, diríamos, empeñados en ver los acontecimientos finales. Pero la base principal por la que el pueblo de Dios está preparado es a través de la unidad. Si esto no se logra, no hay un reavivamiento. Si no hay un reavivamiento, si no hay una unidad, el Espíritu de Dios no preparará a su pueblo para estar listo para estos eventos finales. Y vamos a ver tiempos tras tiempo y no vamos a ver a nuestro Dios. Pero hoy es día de salvación. Tenemos la oportunidad. Podemos uno a uno poner un granito de arena para que estas cosas se den. Los grandes reavivamientos que se dieron, que son registrados en nuestra historia, se dieron cuando veíamos que en medio de una prédica en un templo, alguien de manera así voluntaria se levantaba y decía: yo le pido perdón a mi hermano. He sido un calvario para él. He sido una persecución. Y a veces se daban en esos tiempos que los cultos o la prédica se paraba y todo se iba en confesiones. Ese tiempo vendrá. Ese tiempo Dios ha pedido que se dé. Es necesario un cambio en su pueblo. Quiera Dios, mi querido amigo y hermano que me ves, que estas cosas puedan cambiar. La mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el pueblo de Dios nos ha mantenido aquí. Pero si esos males son corregidos, pues nosotros vamos a ver la gloria de Dios, la que Jesús nos ha dado para que seamos una cosa, así como Él y el Padre son una cosa. Dios pueda bendecirte y que nosotros podamos en verdad estimular el amor fraternal entre nosotros. Dios te bendiga.